todos. Gracias por la gentileza de su atención. Quiero en esta oportunidad exponer algunas de las consideraciones para justificar mi interés por participar en este proceso de selección de comisionados. De acuerdo con Global Integrity, México tiene una buena evaluación respecto a las medidas normativas para combatir la corrupción, encontrándose su problema en la aplicación. Este organismo evalúa eficacia en los mecanismos anticorrupción con énfasis en aquellos elementos preventivos, tales como la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. En su reporte del año 2011, nuestro país recibió una calificación de 83 de 100 puntos posibles en lo que se refiere a la calidad de su marco normativo, considerándolo como fuerte. No obstante, la implementación solo alcanzó la calificación de débil con 52 de estos 100 puntos. Hoy en día, las nuevas reformas que se adicionan al marco constitucional nos podrían dar un índice superior, pero el reto sigue siendo la implementación. Reconozco el esfuerzo y capacidad del Poder Legislativo para darnos a los mexicanos una reforma de tercera generación que ha creado un sistema nacional de transparencia con un órgano garante competente, no solo respecto a los poderes federales, sino que lo es para todos los niveles de gobierno. Con ello nos brinda a los ciudadanos una plataforma institucional para fortalecer la certidumbre, el combate a la corrupción y, en consecuencia, contribuir a la gobernabilidad democrática del Estado mexicano. Es ahora tarea de los profesionales y ciudadanos comprometidos con el servicio público y la cultura de la transparencia y legalidad participar en la implementación de las reformas, en su cumplimiento y en el logro de sus fines. Alcanzar con ello el desarrollo congruente entre calidad del marco normativo y su aplicación. Teniendo a la vista este objetivo, he puesto a consideración de ustedes una propuesta de trabajo con énfasis en la profesionalización en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales. La finalidad de esta propuesta consiste no solo en contar con un órgano garante con mayores facultades, con posibilidades de revisión y atracción respecto de los órganos garantes locales, sino de contar con un órgano garante a nivel nacional que, en coadyuvancia con su consejo consultivo, consiga permear las estructuras organizacionales de los sujetos obligados al interiorizar en ellos la cultura de la transparencia a partir de la certificación de capacidades, con lo que se podrían alcanzar dos objetivos fundamentales para lograr la rendición de cuentas. Primero, contar con personal certificado multiplicador de la cultura de la transparencia y legalidad dentro de la estructura de los sujetos obligados. Y segundo, vía la capacitación y el conocimiento, las organizaciones entran en la dinámica de la transparencia proactiva y focalizada para la eficacia en el cumplimiento de la ley. Para reforzar lo dicho, el estudio de cultura de transparencia en funcionarios públicos del año 2011 revela que estos creen que los elementos más eficientes para combatir la corrupción en el gobierno son el trinomio honestidad, educación, principios, así como generar cultura de transparencia. Consideran que la cultura de los servidores públicos debe cambiar. No obstante, solo el 47% de ellos cree que la información del gobierno federal debe ser pública, mientras que el 52% piensa lo contrario. En mi opinión, la división deja ver el insuficiente nivel de penetración de la cultura de transparencia en los sujetos obligados, lo que podemos suponer sucede también a nivel local. En el mismo estudio se destacan como recomendaciones la creación de incentivos para aquellos servidores públicos encargados de responder solicitudes de información, debido a que el efecto negativo que ellos más mencionan es el trabajo adicional que se genera cuando les llega una solicitud de información. Mientras tanto, los ciudadanos, de acuerdo a la encuesta recientemente publicada por el IFAI, están interesados en más del 80% en saber qué hace el gobierno. Y el 60% opina que el derecho a la información ayuda a los gobiernos a ser más transparentes. Siendo la creación de un Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos un logro de la reforma constitucional en la materia que en este momento nos convoca, cuyo alcance se verá en la homologación de estos derechos en todo el país, es sin duda facultad intrínseca del nuevo organismo garante autónomo ser promotor de la cultura de la transparencia en su calidad de órgano del Estado mexicano, responsable de uno de los principios fundamentales de la rendición de cuentas. En este sentido, mi visión la resumiría como sigue.
El Estado mexicano cuenta con un organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, que ha contribuido a la interiorización de la cultura de la transparencia en los sujetos obligados y a la apropiación de la misma por parte de la ciudadanía, por lo que México cuenta con gobiernos abiertos y participativos en todos los niveles, los que han afianzado su democracia, siendo esta plenamente ciudadana. Por lo que a mi persona se refiere, adicional de la información curricular que está en su poder, quiero solamente mencionar que dirigí por un periodo de más de 3 años la unidad de enlace de la Secretaría de Economía Federal y fui la secretaria técnica de su comité de información. A estos encargos llegué habiendo ganado un concurso público. Dicha experiencia me dio la oportunidad de conocer la operación cotidiana de atención a las solicitudes de acceso a la información pública y datos personales. Con ello, conocer de las dificultades para atenderlas en tiempo y forma, los intereses y temas recurrentes por parte de los ciudadanos, así como el proceso deliberativo para cumplir con el acceso a la información a través de su comité, lo correspondiente a la sustanciación para los efectos de los recursos de revisión interpuestos ante el IFAI y lo conducente para el acatamiento de sus resoluciones. En general, he tenido ocasión de conocer la problemática y la operación de la información pública, de vivirla a diario y de realizar un análisis crítico que hoy en día me dan la capacidad para exponer, proponer e implementar mejoras, advertir problemática y formular escenarios útiles para el trabajo como comisionado del órgano constitucional autónomo, motivo de esta comparecencia. Por su interés y atención, muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Gracias, maestra. Estoy registrado yo, el senador Fernando, Laura, la senadora Laura Rojas, la senadora Arely y el senador Isidro. Gracias. Maestra, derivado de un amparo, un tribunal colegiado en materia administrativa podría ordenarle al instituto reponer un procedimiento, ¿sí o no? Nada más. Gracias. Senador Fernando. Gracias, maestra, bienvenida. Hay antecedentes en este país de estados de la República, por ejemplo, Coahuila, en el año 2003, ya pasaron más de 10 años, donde se creó un instituto autónomo para garantizar el acceso a la información para los ciudadanos. Se presentaron todas las leyes de archivos, de protección de datos personales, y a pesar de contar con la autonomía, el instituto al día de hoy pues niega información de manera recurrente respecto a ciertos temas que atañen al Estado. ¿Cómo garantizaría usted la autonomía, la especialización y la imparcialidad de los órganos autónomos? Porque desde mi punto de vista, no solo porque aparezca en la Constitución, nos va a garantizar a los ciudadanos tener este derecho en las manos todos los días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué criterios vamos a aplicar para que efectivamente el instituto y la autonomía constitucional que hoy tenemos sea una realidad? Gracias, senador Fernando Salazar. Senadora Laura Rojas. Muchas gracias, presidente. Maestra, pues sea bienvenida al Senado. Me llamaron la atención dos puntos de la presentación que acaba de hacer ahorita ante nosotros. Lo primero es su afirmación sobre que en México hay gobiernos abiertos y participativos en todos los niveles. Yo quisiera preguntarle si esto es una afirmación general, justamente porque no hay gobiernos abiertos y participativos, sobre todo a nivel local, es que gran parte de la reforma constitucional tiene un contenido para atender esto. Y segundo, usted concluyó diciendo que podría proponer mejoras y alternativas a las problemáticas que hay. Entonces yo quisiera preguntarle concretamente qué mejoras tendría que hacérsele en lo concreto a nivel organizacional al IFAI, al nuevo IFAI, para que pudiera cumplir con los objetivos de la reforma, y qué problemáticas usted observa en este momento que tengan que enfrentarse. Muchas gracias. Gracias, senadora Laura Rojas. Senadora Arely Gómez.
Bienvenida, maestra, al Senado de la República, maestra Rosa Inés Blanco Escalona. Quisiera hacerle una pregunta relacionada, una pregunta que nos hizo llegar el maestro Roldán Cholpa, y es relacionada con, supongamos que un partido político por sí mismo impugna judicialmente la orden del IFAI que le ha ordenado dar a conocer determinada información en la que usted ha sido ponente. A su juicio, ¿el partido tiene derecho a impugnar la resolución o se sujeta a la regla general de impugnabilidad de los sujetos obligados? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senadora Arely Gómez. Senador Isidro Pedraza. Gracias, presidente. Maestra, yo le voy a preguntar lo que no me contestaron hace rato. Bueno, no porque quiera que alguien que me la pague, ¿verdad? Pero pues, es una pregunta vigente. Dice, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta del Ejecutivo Federal en materia de telecomunicaciones que plantea la obligación a los concesionarios de telecomunicaciones de conservar por 2 años un registro y control de información de todo tipo de comunicación bajo la perspectiva de protección de datos personales? Gracias. Gracias, senador Isidro. Maestro, ahora sí, si gusta tomar una de las preguntas de la sociedad civil organizada, leerla y después de ello contestar en bloque, en el orden que usted desee, maestra. Gracias. La pregunta dice, respecto de la información de los contribuyentes, ¿estima viable la elaboración de versiones públicas? ¿Qué información y de quién deberían contener a fin de informar sobre el pago de los impuestos sin violentar la confidencialidad de los datos personales? Bien, primero, por orden, decidí contestar. No es procedente el amparo ante un tribunal administrativo debido a que existe por el mandato constitucional muy claro la inatacabilidad de las resoluciones. Procedería en el caso de que hubiera sido una cuestión de datos personales, pero no de acceso a la información pública. Al senador Salazar le respondo. Es cierto que hay organismos locales donde obviamente hay decisiones muy controvertidas. Creo que en este sentido, y algo se ha hablado ya en esta mesa con respecto al caso citado del Estado de Jalisco, donde hay diversos criterios que aplicar, y creo que esta situación se puede presentar en cualquier órgano garante de cualquier entidad del país. Creo que para eso está considerando la reforma y la facultad de atracción y la facultad de revisión. Creo que la facultad de revisión evidentemente protege al ciudadano y le da una segunda oportunidad para solicitar se rectifique esta petición y se le conceda el acceso a la información pública, privilegiando exactamente el principio de máxima publicidad. El caso de atracción, ahí también tengo yo una opinión muy personal, en que estos casos no son en contra de la autonomía o en contra de las facultades de los organismos garantes locales. Creo que existen ya algunos criterios y que está establecido perfectamente en la reforma las palabras trascendencia e interés. Trascendencia en el sentido de que sean casos excepcionales y que en este sentido pudieran ser considerados para emitir criterios generales en casos similares que se podrían presentar. Podría yo citar como ejemplo lo que se ha mencionado en esta mesa sobre el caso de Jalisco, que es verdaderamente controvertible. En este caso, cuando esté ya en posibilidades el nuevo organismo garante nacional para revisar estos asuntos, sería una muy buena oportunidad, inclusive para emitir criterios sin violentar la autonomía de los organismos locales y revisando también la homologación de estos derechos, del derecho de acceso a la información y de cumplimiento en todo el país. Evidentemente, para mí esto sería una motivación también para los organismos locales garantes para resolver de la mejor manera posible estos casos. Yo particularmente creería que un caso así se resolvería por medio de la ley de responsabilidades y que en todo caso, siendo un cargo público, tendría que ejercerse el procedimiento que está
contemplado en la Constitución y en la Ley Federal de Responsabilidades para este caso. Por eso sería bastante interesante la facultad de atracción en casos como este, que definitivamente si son discrecionales, sí deben ser excepcionales. Por eso se tiene que ver estas palabras de interés y trascendencia. Interés, pues porque también tiene que ver con la impartición de justicia, porque tiene que ver con la estabilidad de un municipio, de una entidad local, porque tiene que ver con un interés también, entre comillas, que pudiera ser político o un interés social. Entonces, sería un caso excepcional que en este sentido, para mí, tendría que ser una de las virtudes de aplicar esta facultad de atracción del órgano garante. Reitero, el hecho de que este órgano garante se convierta en una segunda instancia donde haya la facultad para revisar las resoluciones de los organismos locales, también es una motivación para que estos organismos locales privilegien ante todo la máxima publicidad, en lugar de ser una violación o una pretendida allanamiento de sus facultades. Para mí sería una motivación para cumplir en el ámbito local y de la forma más expedita el acceso a la información. Senadora Rojas, cuando mencioné lo de los gobiernos abiertos y participativos, quise decir que esa era mi visión de lo que yo supondría podríamos conseguir con este nuevo organismo garante. Evidentemente falta mucho, pero esta reforma procura el andamiaje institucional para tener una transparencia, una cultura de la transparencia mayor, no solamente, insisto, dentro de la sociedad, sino también dentro de los funcionarios, mejor dicho, servidores públicos, en todos los niveles de gobierno, donde ya no tengamos que estar solamente pidiendo información, sino donde los servidores estén conscientes de que cada acto que realicen está sujeto a hacer una solicitud de información, que debe ser no solamente informado, sino justificado, y que además la sociedad tiene la capacidad de revisarlo y que en consecuencia puede ser sancionado. Esta conciencia es la que creo que también debe incidir un organismo como el que estamos integrando en estos momentos, para que sea completa la cultura de la transparencia. Servidores públicos no solamente conscientes de que deben cumplir con una solicitud, sino servidores públicos conscientes de que todos los actos que realicen son sujetos a revisión y deben ser plenamente justificados. Por eso es a lo que me refería, es una visión solamente que creo que se puede alcanzar porque la ley da esos elementos. A la senadora Arely Gómez. Obviamente que yo me inclinaría porque los partidos políticos no tuvieran ninguna oportunidad de impugnar las resoluciones del organismo garante. Es evidente que esta es una demanda muy grande de la sociedad sobre la transparencia, principalmente de los recursos públicos que ejercen. En este sentido, creo que está perfectamente contemplado en la Constitución y que así se debe refrendar en la ley secundaria, que la resolución del organismo es inatacable. Y están muy claras las excepciones que podría hacer el consejero jurídico. Al senador Isidro, creo que evidentemente si estamos hablando de concesiones, en materia de telecomunicaciones estamos hablando de interés público, en el sentido de que hay un interés público y que hay una compilación de información. Esta sí debe ser resguardada en materia de datos, de protección de datos, porque realmente es tan masiva la cantidad de información que circula a través de cualquiera de los medios de telecomunicación hoy en día, que es imposible delimitar cuáles sí o cuáles no deberían ser protegidos. Deben ser protegidos todos, sin duda, y si la iniciativa está considerando al menos 2 años de protección, yo estaría de acuerdo. En cuanto a la pregunta de la sociedad civil, creo que la información sobre los contribuyentes, definitivamente todos tenemos derecho a saber que se cumple con este deber,
pero hay información sensible dentro de la información que proporcionan los contribuyentes, particularmente el monto de sus ingresos. Creo que el problema no es cuántos impuestos pagan, sino cuántos ingresos reciben, y solamente por una cuestión que podría poner en peligro su integridad física, por una cuestión de seguridad pública. En este sentido, creo que es válido tener listados de contribuyentes cumplidos y listados de contribuyentes que no sean cumplidos. Pero creo que esa es la información que podría ser hasta cierto punto pública. Y aún yo tendría mis reservas sobre la información de contribuyentes no cumplidos, porque de alguna manera se les está señalando y entonces sí se está violando de alguna manera su privacidad. Entonces, creo que en este sentido no es válido integrar más allá datos que puedan poner en peligro su integridad física, pero sí su cumplimiento conforme a la ley, y en todo caso, pues también que exista, como es en el caso de los datos personales, la rectificación cuando se esté cometiendo un error en la difusión de estos. Creo que salvo el nombre y su calidad de cumplimiento de contribuyente, yo no pensaría que otros datos deberían ser difundidos y que todos en realidad son datos personales bajo el amparo de la Ley de Protección. Creo que he contestado todo, estoy a sus órdenes. Muy bien, maestra, muchas gracias, maestra Rosa Inés Blanco Escalona. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública abierta y también le agradece el haber estado con nosotros esta tarde. Usted es muy amable. Al contrario, muchas gracias. Le pediría a la Secretaría Técnica si acompañan a la maestra, por favor, si desea quedarse usted bienvenida. Y le pediría también a la Secretaría Técnica si nos hace el favor de ir por el licenciado Alberto Castro Arrona. Maestro Alberto Castro Arrona, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, cuenta con hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo o para poner conceptos o ideas sobre la mesa. Si así desean hacerlo, los senadores de la República podrán hacerle cuestionamientos, preguntas. Adicional a ello, se le hará una pregunta de las que están en la urna a su mano derecha. Son preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada para que sean contestadas en bloque al final. Sea usted bienvenido y cuenta con hasta 5 minutos. Gracias. Les agradezco a las senadoras y senadores que me reciban esta tarde, a los especialistas. Me he permitido pasarles una carpeta que contiene los documentos del resultado del derecho de acceso a la información que hemos hecho en los últimos años, y quisiera empezar diciendo que el derecho de acceso a la información, y todos han coincidido en ello, se ha vuelto un derecho elitista. ¿Por qué? Porque nada más ciertos sectores, no quiere decir que eso sea malo, pero digamos que lo podemos ver como en una pirámide, y solamente los sectores de arriba, los académicos, los especialistas, las organizaciones que se dedican a este tema, pues hacen ejercicio de él. Pero ¿dónde está el ciudadano de a pie que aquí he escuchado? O las organizaciones, si se me permite, de a pie, ¿no? Ellos no hacen uso de este derecho, pero la pregunta es ¿por qué? Porque no hemos podido hacer que este derecho de acceso a la información se convierta en una herramienta que le permita al ciudadano de a pie poder resolver problemáticas específicas de su entorno, de su calle, de su comunidad, de su región, de su municipio. Mientras eso no suceda, seguiremos haciendo uso de él, pues los periodistas, los que sabemos del tema. Creo que en esta segunda generación del derecho de acceso a la información, si se me permite la palabra, o en este instituto, tendría que tener como eje rector al ciudadano de a pie, ¿no? Porque los otros, bueno, tienen todos los recursos y lo saben, y lo saben ejercer y bien, pero el ciudadano de a pie no, y entonces hay que ir a enfocarnos a él y que él sea el eje rector de todas las políticas que este nuevo Instituto Garante pueda llevar a cabo.
¿Qué ha pasado hoy con los institutos garantes? Desafortunadamente se han convertido en unas áreas burocráticas, ¿no? Y lo peor aún, que una de sus principales atribuciones, que es resolver los recursos de revisión, se han vuelto más legalistas que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y les pongo un caso. Hay un instituto de transparencia que más o menos recibe al año 2,000 recursos de revisión. De esos 2,000 recursos, 500 les da carpetazo diciendo que el solicitante le faltó algún requisito de ley y como lo previnieron y no desahogó la prevención, pues no pudieron resolver. Ah, ok, está bien, eres muy legalista, pero dime qué hiciste para que ese ciudadano pues lo asesoraras, lo acompañaras. Y ¿saben qué? Después de varios años y rechazando este porcentaje, más o menos un 25% de los recursos de revisión, resulta que si hoy pudiéramos encuestar a esos ciudadanos, dirían que el derecho de acceso a la información no sirve, no funciona, ¿no? Porque solicitaron a un ente, no se los dio, fueron a un instituto de transparencia y tampoco veló por sus derechos. Ahí tenemos que cambiar el esquema. Ya lo decía aquí el senador Corral hace unos días, ¿no? El principio pro persona, ¿no? Es decir, que el ejercer este derecho no vaya más allá de lo que establece la propia ley, pero empezamos a hacer procedimientos y lineamientos y una cosa, ¿no? Que en verdad cuando al ciudadano le dicen, di cuál es el agravio por el cual, ¿no? Y dice el ciudadano primero que es un agravio, ¿no? Yo no sé. Entonces tenemos que hacerlo muy sencillo. Ese es fundamentalmente el tema. ¿Cuál es otro de los temas que tenemos que ir abordando? Los temas de la transparencia. Ya se ha dicho aquí, la transparencia proactiva en algunos casos, pero que yo he llamado activa. Proactiva ya se ha dado en estas páginas de internet donde se ha llamado transparencia focalizada. Y miren, hay un caso, y ahí sí tengo que dar datos, porque si no quedaría muy ambiguo. En 2009, el Instituto del DF dice, con bombo y platillo, que va a ser una página en transparencia focalizada para las obras del metro, y donde van a participar varias dependencias. Algo falló, ¿no? Sí, tal vez funcionó para alguna cosa, pero creo que en la otra, no fue tan eficaz y tan eficiente. De tal suerte que yo he hablado de una transparencia activa, donde no solamente el ente obligado esté pensando qué le va a preguntar el ciudadano, sino que al momento de activar una solicitud de acceso a la información, se dé como de ida y vuelta. No solamente decir, aquí está el documento, ¿no?, que me has pedido, o aquí está la información, sino también poder a partir de eso que el ciudadano pueda resolver su asunto que le interesa. ¿De qué nos sirve que un presidente municipal, un delegado, diga que hay un contrato con 20,000 luminarias que se han cambiado, que contrataron, si al ciudadano, la que está enfrente a su casa, no funciona? El derecho de acceso a la información debería decir, señor delegado, señor presidente municipal, ¿cuándo van a venir a cambiar esta lámpara? Y el presidente municipal debería decir, la tenemos programada para tal fecha, no hablar de ambigüedades y que lo vamos a programar el próximo año, ser muy puntual. Eso es el derecho de acceso a la información que sirve a la gente. Tenemos que ir en ese rumbo y para no excederme en el tiempo, estaría atento a sus preguntas. Gracias. Gracias, maestro. Tengo registrados a los senadores Corral y al senador Isidro. Adelante. Bienvenido al Senado de la República. Yo quisiera preguntarle sobre este proceso que usted señala en su trabajo, en el ensayo que nos entregó, este proceso que llama usted de certificación de datos personales. Y luego, con relación al tema de acceso a la información, me interesa conocer su punto de vista sobre esta facultad de atracción que ahora tendrá el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental, sobre todo en esta especificidad de la relevancia, de la trascendencia, para que no se entienda, como lo decía anteriormente una ponente, una invasión de facultades, sino también incluso la posibilidad de una colaboración
En estos dos aspectos me gustaría su opinión. Gracias, senador Corral. Senador Isidro. Bueno, pues yo lo veo en el documento con una acción muy activa y hasta con una campaña de candidato, entendiendo esta como la de las campañas de los partidos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que han generado en el órgano antiguo es precisamente el exceso de ego en este tipo de cosas, que no lograron hacer una convivencia armónica. Este es un órgano colegiado el que se va a crear. ¿Cuáles son tus aptitudes para estar en un órgano colegiado en función de lo que proyectas en esta campaña que estás manejando? Gracias, senador Isidro. Ahora sí, licenciado, si nos hace el favor de tomar una de las preguntas, por favor, verla y dar respuesta en bloque, en el orden que usted desee hacer. Sí, claro. La pregunta es la número 50. ¿Estaría de acuerdo en que los sindicatos, al ser ahora sujetos obligados por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacer público todos los recursos con que cuentan independientemente de su origen y en qué fundamenta su respuesta? Si me permiten, empezaría contestando esta última de los especialistas. Por supuesto que estamos hablando de los recursos públicos que vienen del erario, ¿no? Si ellos hicieran un baile, ¿no? Pues eso ellos lo administran, pero los recursos que le da la autoridad, por supuesto que tiene que ser transparentado. Yo recuerdo el caso del metro y seguramente el senador Encinas lo recordará. Se le daba el dinero al sindicato sin que éste justificara para fiestas del Día de las Madres, para el fiesta de fin de año, y no había una justificación, ni siquiera para la propia institución, más que un recibo que decía tantos millones me entregó el sistema para una fiesta. Eso no puede seguir, ¿no? Y ya, de hecho, en el Distrito Federal se ha ido corrigiendo, ¿no? Pero ese es el tipo de acciones que hay que hacer. Por eso es que sí son los recursos públicos, ¿no? Lo que ellos hagan al interior es asunto de ellos. El senador Isidro, le quiero decir, y me da usted oportunidad de comentar, qué bueno que este Senado ya está viendo la parte de un órgano anticorrupción con cierta autonomía o con total autonomía. No se puede seguir siendo juez y parte. La única posibilidad que hoy tiene el ciudadano real de visualizar un trabajo, una denuncia, es a través de los medios, ¿no? Hoy ustedes han visto en el caso de un partido político que salen a los medios y no sé si vaya a ser legalmente culpable o no, pero finalmente eso me parece que ahí queda. Y eso que usted está viendo ahí es algo que se hizo y algo que está documentado. Por supuesto, si los órganos de control son juez y parte, ¿no? Tenemos que cambiar ese esquema. Pero hoy a la sociedad de a pie y a las organizaciones de a pie no nos queda más que hacer denuncias públicas y denuncias formales, aunque estas al final no procedan. ¿Por qué tengo características para estar en un órgano colegiado? He estado en muchísimos órganos colegiados. Bueno, compartí en el primer Consejo de Información Pública del DF, donde eran 18 los representantes, era un galimatías, y el senador Encinas no me dejará mentir. Cuando se aprobó el primer reglamento, se tardaron 8 horas ahí. Y recuerdo y le reconozco al licenciado Encinas haber estado sentado las 8 horas como ha estado en estas comparecencias, y me decía él, porque, oiga, licenciado, usted ni al baño va, y decía, es que las votaciones se ganan y se pierden cuando uno va al baño. Ese tipo de cosas, ¿no? De estar en estos órganos colegiados. Estuve en el Consejo de Administración de la Junta Local, estuve en el Consejo de Obras del Gobierno de la Ciudad, estuve en los consejos de administración del Metro, estuve en el Consejo de Promoción Turística del Distrito Federal. Sé lo que es trabajar colegiadamente, pero imagínese, senador, que Isidro, que ya hay aquí algunos que están participando y están diciendo que quedó medio mal la ley porque no sabemos quién va a ser el presidente. Si 7 personas no se ponen de acuerdo para eso, pues mucho menos para otras cosas. Imagínese que después, si esos 5 acuerdan que está bien darse 150 viajes y no informar,
pues me parece que eso no es trabajar. Tal vez colegiadamente sí, pero no de una forma ética. Entonces, he trabajado en muchos órganos colegiados, he sido desde secretario técnico, presidí los mismos y me ha tocado estar también arrastrando el lápiz. Así es que eso no se me dificultaría. Al senador Corral, esto de los datos personales, en poder de sujetos obligados, hoy es reactivo, ¿no? Va y se denuncia y entonces el aparato inicia. Hoy debería de haber una atribución para que el propio instituto pudiera estar certificando, sobre todo a los grandes manejadores de estos datos personales, ¿no? Seguro Social, ISSSTE, el SAT, ¿no? Donde, fíjese, hace unos días fui a hacer un trámite al SAT y a los 2 días me llegó un correo diciendo que si necesitaba facturas electrónicas. Yo no sé si salió de ahí la información o fue coincidente, pero cuando un ciudadano acuda a uno de estos sujetos obligados y dijera está certificado el manejo de estos datos personales, daría certeza y daría confianza. Eso no quiere decir que pueda haber fallas, pero se podría dar. Es un proceso que tal vez lleve los siguientes 7, 8 años para llegar a tener certificado al mayor número de entes obligados. Hoy ya usted recordará que son más de 300 o serán más de 300 y a eso me refiero en esta situación. La facultad de atracción, fundamental. Fíjese usted, hay que establecer algunos casos específicos, ¿no? Y yo diría uno de ellos, donde hay recursos federales y recursos locales, ¿no? En obras donde coinciden, en donde autoridades de 2 diferentes órganos de gobierno participan. Eso sería importante, que ahí pudiera, ¿no?, atraer. Pero también en aquellos casos que son relevantes, y por relevantes, ¿no?, pues cada situación tendrá que irse especificando. Por ejemplo, el caso, ¿qué sucede si a un propio instituto de transparencia, como el que ya señalé, que hice por ahí una pequeña auditoría, nos niega la información de los 150 viajes y nos dice, mira, como es mucha la información y la tengo que procesar, pues no te la puedo dar? Un órgano de transparencia, eso no puede ser. Imagínense que el órgano de transparencia te niegue información, pues es difícil. Ahí, ¿no?, podría yo recurrir al órgano federal y ahí podría intervenir también él, ¿no? Pero me parece que tiene que haber los casos generales para posteriormente ir a las especificaciones. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Muy amable, maestro Alberto Castro Arrona. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y el haber asistido esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Y le pedimos a la Secretaría Técnica, si son tan amables, de ir por el doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, muy buenas tardes. Sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, cuenta con hasta 5 minutos para hacer una presentación de su programa de trabajo o para poner conceptos, ideas sobre la mesa. Si así lo desean hacer los senadores de la República, pueden hacerle cuestionamientos, preguntas. Adicional a ello, le pediremos que de la urna que está a su lado derecho saque una de las preguntas que, si quiere al final, doctor, saque una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, la lea y en bloque de respuesta en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy respetables señoras y señores senadores, la afirmación constitucional del derecho a la información en México confirma la vitalidad de la República. El organismo garante de la reforma constitucional en materia de transparencia se encuentra sujeto a un régimen de transición que lo separa temporalmente del estreno de una parte de las competencias con las que ha sido diseñado. Se trata de un periodo de asimilación institucional que va de la integración de sus 7 cotitulares, proceso en marcha, a la aprobación de la legislación secundaria por el Congreso de la Unión. Es inevitable conjeturar los motivos de ese lapso y su conexión con el deber de comenzar los trabajos
para su misión, pero además para trabajar lo que yo estimo una misión implícita que tendrá este órgano, que es la de incidir de manera efectiva en la calidad de la información pública que se genere. Ningún país ha construido un elenco de instituciones y un entramado normativo tan complejo para la garantía de estos dos derechos, el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. La clave, así las cosas, me parece, radica en generar información pública distinta a la que se produce. Esto implica, desde luego, un cambio en el paradigma. La información oficial no se encuentra en las prioridades del ciudadano promedio. Inclusive, con los nuevos instrumentos y procedimientos de corte instrumental o remedial, no habrá necesariamente un aumento significativo en el ejercicio de estos derechos si no se cambia la fórmula para revertir la enorme distancia entre el grueso de la población y la información pública existente. El ciudadano no se aproxima, el ciudadano común, el ciudadano en general, no se acerca por ningún motivo. Resulta imprescindible, así las cosas, estructurar un programa a partir de los diagnósticos que obran en las dependencias públicas, confrontándolos con los estudios y reportes que han elaborado las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil especializada, para generar nuevas evaluaciones de los niveles de contacto con los usuarios de los servicios públicos. La sistematización de este acervo de registros y las observaciones de los científicos sociales nos han dado o han aportado deben servir de muestra para el diseño de un conjunto de estudios que, en suma, revelen los principales indicadores para rastrear las zonas de la demografía en las que existe desconexión con la información del gobierno y sus agentes. El trance de asimilación institucional permite identificar algunas tareas inmediatas del nuevo organismo garante. En primer lugar, al menos tengo la conjetura, tendrá que confirmar o matizar o por lo menos aclarar, posicionarse sobre las competencias efectivas que considera tiene respecto de los nuevos sujetos obligados. Es muy probable que estrene el carácter vinculatorio definitivo e inatacable de sus resoluciones al resolver los recursos de revisión, en principio respecto de los sujetos obligados que integran la Administración Pública Federal, además de continuar con las otras 4 funciones esenciales: la función regulatoria, la función supervisora, la función formadora y la función promotora, que acaso ha palidecido. Deberá, en coordinación permanente con la COMAIP, para llamarla coloquialmente, que es con quienes comparte la corresponsabilidad de edificar un sistema nacional de información pública, con la Auditoría Superior de la Federación y con el INEGI, organizar el inicio de los trabajos para generar una agenda de objetivos permanentes. Esta coordinación no la plantea el constituyente de manera temporal o solamente dirigida para la construcción de algunos programas o mecanismos, sino la plantea de manera permanente. Me parece que así las cosas, no debe existir duda que corresponde a este bloque de instituciones, en una sinergia institucional importante, quizá nueva, la construcción progresiva de información pública que responda a formatos y parámetros comunes a los sujetos obligados y que vaya más allá de publicar la información que se produce de acuerdo con las obligaciones vigentes, articular en conjunto la metodología para unificar el discurso que propondrá o que se propondrá utilicen todos los sujetos obligados al explicar su gestión a la sociedad. Los resultados de estos trabajos, me parece, tendrán que enriquecer los debates para la elaboración de la legislación secundaria, especialmente de las leyes generales, porque difícilmente se podría dar una variable en la ecuación que planteó el constituyente revisor para dar un campo de espera a que se vayan armonizando las legislaciones, el impacto regulatorio de algunas leyes, la reforma de la Ley Federal de Transparencia y, por supuesto, la emisión de las 3 leyes generales. Me parece que es un momento en el cual, por inferencia, se puede hacer la interpretación de la oportunidad para ir al grano del asunto, es decir, para ir al punto de, con esas competencias, al momento de generar una nueva ley general, una ley general de transparencia, una ley general de datos personales y una ley general de archivos, se dan las posibilidades para generar una metodología que transforme
las calidades y las cualidades de la información con la que actualmente funciona el servicio público en general. Y esto porque es imposible, de otra manera, generar una homogeneidad entre la muy distinta tipología y clases de servicios que ofrecen los distintos órdenes de autoridad en las muy distintas materias en las que prestan servicios públicos. Me parece que la intervención resolutoria de control materialmente jurisdiccional vendrá a poner a prueba una nueva modalidad que el Estado mexicano o que el constituyente revisor ha querido encomendarle a este órgano constitucional autónomo. La intervención regulatoria de la actuación de los sujetos obligados me parece que tendrá que seguir indiscutiblemente, al menos respecto de los sujetos obligados directos. La intervención supervisora de la manera en que se cumplen los parámetros de apertura informativa y de protección de datos personales, naturalmente tendrá que ser efectiva y, por supuesto, reforzada, así como la función formativa, que es eterna o que es por lo menos permanente, de las habilidades del personal, pero particularmente creo que el reto más grande que tiene el nuevo órgano constitucional autónomo es, en esta sinergia, provocar una nueva manera de generar la promoción de la causa para la vía de la construcción de los grandes programas y la articulación de las políticas públicas. Considero factible proteger los datos personales en posesión de las instancias públicas y en posesión de los particulares desde el nuevo organismo garante, toda vez que se trata de garantizar la tutela de un derecho fundamental con independencia de quienes resguardan esa información que puede llegar a ser o que contiene, desde luego, grados de confidencialidad. Para ello también sería conveniente que los sujetos obligados pertenecientes al sector público, por ejemplo, emitan un certificado de recepción de datos personales equivalente al aviso de privacidad, que no ocurre. Expandir el sistema persona para incorporar a los nuevos sujetos obligados es algo que es indiscutible ocurrirá, pero que no podría atrasarse si no se aprovecha precisamente la oportunidad de esta sinergia para que se cimente claramente la compatibilidad de albergar en este esquema los datos personales que se albergan en las muy diversas categorías de entes públicos en los 3 niveles de autoridad. Identificar los datos sensibles me parece que puede ser una tarea interesante y obligatoria, al menos me refiero a la densidad de datos sensibles que se encuentran en las muy diversas bases de datos, tanto en el sector público como en el sector privado, a efecto de orientar las funciones de inspección y de garantizar con ello que estén al margen de un maltrato o de un uso indebido. Favorecer la progresiva cancelación de los datos personales sensibles, desactualizados o indebidamente recolectados, y establecer protocolos de verificación periódica sobre las medidas de seguridad para el resguardo de la información que contiene datos personales. El Consejo Consultivo, me parece, debería emitir opinión respecto de la procedencia de efectuar las facultades de atracción. He tenido el privilegio de trabajar durante los últimos 7 años en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de participar en su evolución como un sujeto obligado. He sido coordinador general de información, documentación y transparencia y he tenido a mi cargo algunas instancias como el Archivo Institucional, el Centro de Documentación, la Dirección General de Transparencia y la Unidad de Enlace. Durante esta etapa se han implementado un conjunto de transformaciones para hacer más transparente la tarea jurisdiccional y administrativa de esta institución. A partir de esta experiencia, estimo que el nuevo órgano garante debe continuar irradiando luz al resolver los casos concretos. No me imagino que pueda retroceder al momento de pronunciarse sobre, por ejemplo, la publicidad de estadísticas en materia de seguridad pública, los padrones de concesionarios o las condonaciones fiscales y, en general, cualquier decisión sobre la gestión gubernamental que se estime relevante. A diferencia de la transparencia del silencio de la que hablaba Paz, me parece que en México hoy la transparencia exige voces firmes y creativas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Senadora Marcela, senadora Laura Rojas, senadora Areli, senador Fernando Salazar, y ya pues, para no dejar yo también mis por si las moscas. Senadora Marcela. Gracias.
Doctor Francisco Javier Acuña, un gusto tenerlo aquí. Bienvenido al Senado. Y bueno, yo, aprovechando su experiencia y trayectoria precisamente en transparencia en el Tribunal Electoral, quisiera, si nos pudiera mencionar a su juicio, y conociéndolo a profundidad, ¿cuáles serían los 3 principales retos que usted considera que tiene esa institución, el tribunal mismo, en cuestión de transparencia y de protección de datos personales? Gracias. Senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera plantear un caso, o sea, para que usted nos diga cuál hubiera sido su posición. Es un caso real que fue muy conocido y muy controversial en su momento, sobre una discusión en el IFAI sobre si se debería de entregar las listas de los organismos, de las delegaciones, de los municipios y estados beneficiados con la condonación de créditos fiscales. En esa discusión, pues hubo comisionados que argumentaron, por ejemplo, que se debería de proteger la privacidad de los contribuyentes, que eso eran datos personales inclusive, o que no se podía tampoco publicar exactamente el monto de las condonaciones porque no se podía ir más allá de lo que establecía estrictamente la ley. Yo quisiera preguntarle cuál hubiera sido su posición en esa discusión. Sí, ya. Sí, tengo. Adelia, sí. Doctor Javier Francisco Acuña, bienvenido al Senado de la República. Con su vasta experiencia que tiene en la materia, me gustaría, tomando en cuenta algunos de los elementos que usted señala en la carta, razones de idoneidad al proyecto de trabajo, usted dice que ha sido partidario del predominio de una interpretación de los derechos fundamentales como frenos urgentes a los excesos de autoridad ahí le corto, y que ha participado en la argumentación para defender la progresividad de los derechos fundamentales y la plena adopción de la convencionalidad como vía para ensañar en casos concretos el principio pro persona. ¿Nos podría dar algún ejemplo de algún asunto en donde usted haya aplicado estos argumentos y el principio pro persona? Gracias. Senador Fernando Salazar. Gracias, presidente. Bienvenido, doctor, al Senado de la República. Y para continuar un poco con el sentido de las preguntas que se han estado planteando aquí, yo quisiera, respecto al tema de derechos de información pública y protección de datos personales, saber su opinión si es posible solicitar la dirección de protocolo de Internet, el IP de un funcionario público. ¿Es posible solicitar el IP de un funcionario público? Y me gustaría que justificara su respuesta. Gracias. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Javier Acuña Llamas. Bueno, vemos que ya tiene varios años, no solamente en el Tribunal Electoral, sino particularmente en las áreas vinculadas con el acceso a la información. Desde 2007, como secretario de la Comisión de Supervisión y Resolución en materia de transparencia, luego director general de Enlace y Transparencia del Tribunal y coordinador de información. Y en este periodo entre 2007 y 2011 ha habido pues varios casos polémicos. Y no me refiero a las resoluciones de carácter electoral, que no creo que en nuestro caso no nos ha ido muy bien ahí, sino me refiero a asuntos de carácter administrativo, particularmente en adquisiciones, arrendamientos de inmuebles, que bueno, ha habido mucha discusión sobre estos temas públicos que a veces han acabado solamente con el cambio de posición del magistrado responsable. De presidente pasó a, reconociéndose ese problema, a seguir formando parte de este órgano colegiado. ¿Cuál es su opinión al respecto de estos asuntos? ¿Y cómo es que si se acredita
irregularidades en el manejo de recursos, no hay sanciones claras dentro del tribunal, una vez que la propia administración ha demostrado malos manejos. Gracias, senadora Encinas. Doctor, si pudiera abordar el tema de control de convencionalidad o el de control difuso de constitucionalidad, el que usted quiera, como última pregunta. Gracias. Y si es tan amable de tomar una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil, leerla y ya contestar en el orden que desee. La pregunta es la número 87, dice, los poderes judiciales son sujetos obligados del artículo 6º constitucional. ¿Qué características tiene, en su opinión, la información de estos órganos y qué tratamiento debe darse? En particular, ¿considera que es una buena práctica testar los nombres de todas las sentencias judiciales? Me permito hacer uso en el orden de las preguntas para poder tratar de responder. Primeramente, agradezco a la senadora María Marcela Torres Peinbert sus preguntas y me parece que desde luego los retos del tribunal en materia de transparencia y protección de datos personales van en consonancia con la nueva, hay que decirlo así, con la nueva experiencia de ser un sujeto obligado externo, porque esta va a ser naturalmente una experiencia institucional no solamente eleccionadora, sino también de grandes impactos internos, es decir, la sujeción a una revisión exterior por parte de un tribunal, que además es órgano límite, es Tribunal Constitucional especializado en su materia, va a experimentar naturalmente un reto en sí mismo y va a generar naturalmente una serie de medidas que consideramos, como los demás sujetos obligados, se van a construir antes inclusive de que se lleve a cabo el impacto regulatorio que se espera haya en esa materia justamente de lo electoral, porque es donde va a haber una gran cantidad de incógnitas de procedibilidad precisamente hacia el IFAI o hacia el Tribunal Electoral en algunos casos. Entonces el primer reto va a ser asumir esa condición de sujeto obligado, que no implica desde luego, pero sí tiene que ver naturalmente con la experiencia de llegar a ser escrutado y recibir una resolución que pudiera venir a contradecir alguna posición o alguna resolución relacionada con el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Me parece que otros dos retos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá en ese camino será el de avanzar en los procesos que ya puso en marcha para precisamente hacer nítida su gestión y para mejorar en todos los ámbitos, claro está, la manera en la que se acerca o se aproxima a la ciudadanía. Ese yo creo que son los retos más importantes, porque ha implementado una serie de medidas que me gustaría contestar al senador Encinas y para con ello complementar su respuesta, si me parece, senador. Me gustaría, en el orden, perdón, disculpe, quisiera ir con el caso del senador Luis Fernando Salazar Fernández, que es desde luego un caso que provoca o produce muchísimas discusiones. La IP o el protocolo de Internet es un dato personal indiscutiblemente, es un dato personal porque guía o conlleva a la identificación de una serie de acciones personales que pueden revelar